esto lo hago con los chicos, con los adolescentes, porque lamentablemente tenemos el cerebro bien atrofiado la gran mayoría de las veces. Y no sé si saben que tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro. ¿Sí? Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Uno de ellos funciona para la cuestión de matemáticas, vamos a ponerle así, y la otra función es como para el lado creativo. Entonces vamos a hacer algo, ponte de pie. Ya los chicos, ya los escuché que dicen, no, por favor, ya se la saben. Entonces, vamos a hacer esto, chicos. Bueno, ok, chicos todos, aunque ya tengamos 40 o más, ¿no? O como dice Miguel en la reunión de los 18 y más, o más 18, no sé cómo se escucha más difícil. De una mano, la que tú quieras, lado derecho, lado izquierdo, vas a hacer esto. Y con tu otra mano, vas a hacer esto. ¿Ok? Sí, sí. De un lado, pulgar e índice, y del otro lado, pulgar, anular y meñique. ¿Listo? Ahora vamos a cambiarlos de lugar. ¿Sí? Bueno. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo otra vez. ¿Sí? ¿Todos? ¿Una vez más? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Excelente, a ver, muy bien. ¿Una vez más? ¿Sí? ¿Una vez más? ¿Ok? Y ahora vamos a hacerlo rápido. ¿Ok? Traten de seguirme. ¿Ok? Si se les da una grosería no importa. ¿No? ¿Listos? Muy bien, eso se llama gimnasia cerebral. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, iglesia, por eso. Muchas gracias por despertar y por despertar el cerebro, porque yo espero no dormirlos. Muy bien. Antes de comenzar, déjenme darles una breve introducción de lo que está pasando. Por cierto, ¿quién sí se equivocó así horrible? ¿Quién se le trabaron las manos así con sinceridad? ¿Verdad que está difícil? Estas cochinadas nos tienen atrofiadas el cerebro. Yo lo tiraría, pero con este trabajo, así que lo necesito hoy. Así que, antes de empezar, déjame darte una brevísima, súper breve historia, ¿sí? de lo que está pasando, de cómo llegó esta carta de Romanos a la iglesia en Roma, precisamente. En el año 49 después de Cristo, había judíos cristianos, ¿sí? en Roma. Y entonces entre los judíos cristianos y los judíos que no eran cristianos había una disputa. Esta disputa era porque unos creían que si era el Mesías Jesús y otros no creían que era el Mesías. Y entonces la disputa llegó tanto, perdón, mi cronómetro, llegó tan fuerte, que en aquel entonces el emperador Claudio decidió expulsar a todos los judíos y los sacó. Cuando muere, obviamente, ¿a quién lo sacó? A los gentiles. Sí, esos sí eran ciudadanos romanos. Pero todos los que eran judíos los sacó, los expulsó de Roma. Entonces, 5 años después, en el año 54 después de Cristo, murió el emperador Claudio. Y entonces muchos de los judíos regresaron a su tierra otra vez, bueno, a su casa, ¿no? A su ciudad que era Roma. Ojo, no su tierra, su ciudad, donde vivían, que era Roma. Y entonces, imagínense, los judíos cristianos dejan una iglesia, había gentiles, y de repente llegan a otra iglesia, porque 5 años después, imagínense que se va, no sé, que se va el pastor, ¿no? ¿Y cómo espera encontrar la iglesia? Pues se supone que mucho mejor, ¿no? Pero él está formado de una, valga la redundancia, de una forma, y entonces los judíos cristianos, que tienen ciertos, guardan el Shabbat, guardan la comida, tienen fiestas, entre otras situaciones, llegan y se dan cuenta que los cristianos romanos o los cristianos gentiles no hacían nada de eso. Entonces empezaron a altercar y tuvieron una situación fuerte, por lo cual, hagan cuenta, los cristianos judíos les reclamaban a los cristianos gentiles, ¿no? ¿Por qué no guardaban ciertas cosas? Y los cristianos gentiles decían, no, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a guardar, ¿no? Por la gracia. Y entonces había como un conflicto. Entonces Pablo empezó, que por cierto, Pablo no conocía la iglesia de Roma, él fue después. Y Pablo les escribió la carta más larga
¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. Es la carta, la epístola más larga que escribió Pablo. Y les puso de pi a pa cómo era la gracia. Y los primeros 4 capítulos estaba hablando de la gracia, ¿no? Bueno, ya vimos el 1, 2, 3 hasta el 11, que hoy vamos a ver la primera parte. Y de los capítulos 9 al 11, Pablo va a estar hablando de Israel. Todo el tiempo empieza a hablar de la elección de Israel. Y hoy vamos a ver una cuestión medio feita, que cómo fue de alguna manera desechado Israel. Muy bien, dicho esto, todavía no vamos a comenzar, pero quiero preguntarles algo. Estaba dentro de los cantos, estaba viendo que había una palabra que se llama fidelidad. Y muchas veces cuando conoces a alguien o personas, trabajos, situaciones, tú crees que va a ser muy fiel, pero casi siempre de alguna manera como que nos traicionan. No levantes la mano, pero estoy seguro que más de uno ha vivido alguna traición o falta de fidelidad. Y quiero decirte que nuestro Dios no es así. En estos capítulos que vamos a ver del 11 al 10 de Romanos, perdón, del 1 al 10 de Romanos, al revés, de Romanos 1 al 10, capítulo 11, vamos a ver, quiero que notes 2 cosas. Quiero que centres tu atención en la fidelidad de Dios y en la gracia de Dios. Intencionalmente, este mensaje lo quiero hacer breve. ¿Sí? Esta es la introducción más larga para mí. Breve. En parte tengo varias diapositivas que quiero que mires, pero al final quiero dar tu mensaje del cual quiero que me pongas mucha atención. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vámonos a Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué dice? En ninguna manera. En el griego, esa palabra es una palabra demasiado fuerte. O sea, decir, no, pero de veras para nada. Es una expresión muy, demasiado fuertísima. Y empieza Pablo a dar unos argumentos, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Saben por qué empezó Pablo con esta pregunta? Mira, en el versículo anterior, que no lo tengo ahí, espero que tengas tu Biblia, porque vamos a usar mucha Biblia. Dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Estoy leyendo el versículo 21 de Romanos 10. ¿Sí? Acuérdense que todo, desde el 9, 10 y 11, va a hablar Pablo de Israel, de la elección de Israel, de la justicia que es por fe, o sea, tomando todos los argumentos de los judíos por obras. Y entonces en el capítulo 11 va a estar hablando del remanente de Israel. Entonces, en base a todo lo que había comentado, que dice acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, entonces dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y lo aclara muy fuerte, dice, en ninguna manera. Y quiero que notemos 5 cosas, el por qué Pablo va a dar argumentos para desechar el pensamiento de que Dios ha desechado a Israel. ¿Podemos pasar a la siguiente? El primero que dice es Pablo, en la parte que dice en ninguna manera, porque también yo, que es el versículo que vimos anterior. ¿Quién era Pablo? ¿Se acuerdan de quién era Pablo? Saulo de Tarso, una persona perseguidor de la iglesia, decía que respiraba amenazas, una persona, imagínatelo así, imagínate que estamos ahora en la época de la persecución de la iglesia. Imagínate tú que estás en Irán, ¿sí? Que por cierto, ahí en la iglesia sí los persiguen, o en un lugar musulmán. Y entonces, imagínate lo que hacía Pablo, seguramente, no sé si estoy exagerando, pero llegaba, ¿quién tiene hijos aquí? Todos tenemos hijos. Imagínense que tomamos a uno de tus hijos, lo agarramos así, ponemos una espada y le decimos, nega a Cristo, o lo mato. ¿Se imaginan? Pablo respiraba amenazas de esa manera, no le importaba, agarraba a esa mujer, ese niño, pedía cartas a los sacerdotes, pedía la autorización. ¿Te imaginas el tipo de persona que era Pablo?
religioso, fuerte. Y entonces él iba camino a Damasco. ¿Y qué ocurrió? ¿Te acuerdas? Una luz lo tira de su caballo y se escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que estás persiguiendo. ¿Te imaginas esa situación de Pablo? Entonces Pablo se convierte. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Dice: aunque tengo yo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo es un testimonio vivo. Y quiero que pongas aquí atención porque tampoco lo traje como en diapositiva. Y una de las cosas que quiero que veas de la fidelidad de Dios es tú mismo. Tú eres un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. El día que tú fuiste convertido, el día que tú creíste en Cristo, el día que tú tuviste un encuentro con nuestro Señor y cambiaste, así como cambió Pablo. Tú eres un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. ¿Amén? Vamos a continuar. Hay otro argumento por el cual Pablo empieza. El primero es el cierto. Que por cierto, déjame decirte, entre otras cosas, Pablo es judío, nació en Tarso de Sicilia, también fue criado, esta es la parte de la conversión de Pablo. Pablo fue criado, fue instruido a los pies de Gamaliel, fue estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, decía Pablo en Hechos 22:3, celoso de Dios, así como dice Pablo, igual que todos nosotros. Además de esto, Pablo dice que es de la tribu de Benjamín. Benjamín tiene varias peculiaridades, pero una de ellas es que la tribu de Benjamín nació en la tierra prometida, no nació como las otras tierras. Él tenía como mucho de qué sentirse, ¿no? Además, la tribu de Benjamín también fue leal cuando, ¿te acuerdas de la separación que hubo en Israel? Bueno, Benjamín fue la única tribu que apoyó a Judá. Entonces Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Pero bueno, quiero que pongamos atención. Vamos una adelante. Otra cosa por la cual Pablo presenta un argumento que va a desechar el pensamiento de que Dios ha rechazado a Israel. Una más. Es el pueblo de Dios. Vamos a regresar tantito. Dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Solamente vamos a leer la parte A, ya falta la parte B. Ahí vamos a quedarnos. Entonces, segunda cosa por la que Pablo presenta argumentos de que no ha desechado Dios a Israel, es el pueblo de Dios. Vamos a Romanos 9, 4 y 5. Y vamos a hablar un poquito del pueblo de Dios. En la actualidad, ¿han visto las noticias? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita hoy con Israel? Está siendo bombardeado. ¿Se acuerdan cuándo nació Israel? Actualmente, 1948. Así es. ¿Quién es Israel? ¿Cómo empezó a nacer Israel? ¿Se acuerdan? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. ¿Y quién es Israel? Romanos 9, 4 y 5. ¿Lo tengo ya adelantito de esa, por favor? Dice así: que son israelitas, de los cuales de Israel es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas,
y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo quería dejar bien claro quién era Israel, y lo pone Pablo en su carta a los Romanos 11 como testigo, como testimonio para desechar los pensamientos de que Dios ha desechado a Israel. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque vamos a ver la fidelidad de Dios. Y déjame decirte algo. Dios no ha acabado con Israel. ¿Te acuerdas de Zacarías? Que dice, y verán al que traspasaron. Estamos en un tiempo, no me quiero adelantar, pero déjame terminar este pensamiento. Estamos en un tiempo de la gracia. ¿Sí? Y Dios no ha desechado, aunque Dios miró a nosotros, los que antes no éramos pueblo, que ahora hoy somos pueblo de Dios. Dios no por eso va a desechar a Israel. De hecho, eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Entonces no me quiero adelantar. Vamos a terminar de leer el versículo 2. Adelantito, ahí está. Otra de las cosas por las cuales Pablo pone un argumento por el cual no va a ser desechado Israel, pone como testigo a Dios. ¿Le podemos dar Omi? El siguiente. Va a hablar de Elías. ¿Te acuerdas de este personaje? Vamos a ver a través de las escrituras cómo es que Pablo empieza a hablar de este personaje. ¿Por qué Pablo? Pablo va a hablarnos de Israel como argumento. Pablo va a poner el pueblo de Dios como argumento. Va a hablar de Elías como argumento. Va a hablar de la gracia. Y también Pablo en esta carta va a poner a los salmistas. ¿Por qué creen que agarró? Agarró toda la escritura para demostrar que Dios no ha desechado a Israel. Y hoy Israel, desde 1948, es testigo también de la fidelidad de Dios. Y les han estado amenazando con misiles como no tienes una idea. Y no sé si ves noticias o qué tipo de noticias ves, pero hay muchos decenas de buques armados nucleares alrededor de Israel en este instante. Han amenazado a Israel con miles de misiles. Los últimos misiles que lanzaron hace 2 semanas, no sé si estás enterado, lanzaron creo que más de 200 misiles. Son unos misiles que miden 5 metros. ¿Sí? Son misiles grandes, que pesan más de 4 toneladas. ¿Saben cuántos llegó a Israel? Ni siquiera uno. Fueron interceptados, incluso algunos cayeron en tierras enemigas. Y fíjate que pasaron las noticias 2 o 3 que sí cayeron, pero no explotaron. Es algo sobrenatural, ¿no? Normalmente esos misiles los avientas y sí explotan, ¿no? O sea, yo no sé cómo está el show, pero había misiles que se quedaron incrustados. ¿Y cómo es posible que el techo de una casa, imagínate la altura y la fuerza con la que cayó el misil nada más llegaba allá al techo y no pasaba, ni siquiera tocaba el peso de la casa? Es impresionante cuando ves esas imágenes. No llegaba, 5 toneladas se sostenían por esa teja. Es impresionante, es increíble cómo Dios va a defender a su pueblo Israel. Por eso el apóstol nos quiere contestar esta respuesta de que se ha desechado, y no lo ha desechado rotundamente, no. Vamos a la siguiente, vamos a ver a Elías. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Grábate dos palabras, una de ellas es Elías y otra es reservado. Esta historia de Elías la vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Déjame platicarte un poquito de Elías y por qué Pablo empezó a hablar de esta situación con Elías. Mira, Elías empezó su ministerio en una situación como va a terminar la iglesia prácticamente. Empezó su ministerio en medio de una apostasía nacional.
Israel había apostatado de su fe. Y en medio de esta situación, y con muchísimo valor, Elías reaparece públicamente después de ocultarse por un tiempo. Convocó a Israel y reta públicamente a 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa escena? Convocan a todo Israel. El llamado fue así: a ver, Israel, todos, júntense. Vamos a demostrar quién es Dios. ¿Sí? Estaba Jezabel, estaba Acab, ¿sí? Estaban 450 profetas de Jezabel. Y estaba Elías solito, ¿sí? Ahí estaba Elías. Y entonces Elías dice: a ver, escojan 2 toros, ¿sí? Les voy a dar chance de que escojan el que ustedes quieran. A los de Baal les dice: no vaya a ser que esté truqueado, ¿no? Y entonces les dice Elías: a ver, vamos a poner vamos a poner leña. Y entonces cortan la leña, ¿sí? Arriba del toro para el sacrificio. Y entonces Elías le dice: ¿por qué no subimos? ¿Sí? Y entonces empezaron los profetas de Baal a invocar a Dios desde el mediodía. Y bailaron, empezaron a hacer escándalo. O sea, ¿te los imaginas? No sé, así como apaches o una cuestión así. Incluso Elías les empezaba a decir: griten más fuerte, como que no los escuchan. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en voz alta. Es Dios, ¿no? O sea, quizás está dormido, ¿sí? Quizás está trabajando, o quizás, no sé, duerme y hay que despertarle. Quizás está distraído, grítenle. Y entonces estos profetas agarraron y se empezaron a cortar, ¿no? Con sangre y baile, y nada de eso pasaba, ¿no? Y entonces Elías, fíjense cómo agarró a Elías. Les dice que caben un hoyo, y entonces cavó un hoyo, ¿sí? Elías echó leña. En el hoyo, fíjense lo que pasó: puso agua a la leña, o sea, lo puso como todavía más difícil, y llenó el hoyo tanto que se desbordaba. Después puso el sacrificio, y entonces Elías dice estas palabras. Estoy hablando de 1 de Reyes 18, versículo 37 y 38, que no lo tengo ahí. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Esa palabra es para ti, iglesia. Grábate esas palabras: que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Y qué pasó? Que Elías hace que maten a los 450 profetas de Baal. Y entonces, en Primera de Reyes capítulo 9, versículos 2 y 3, Jezabel, después de esa, imagínate lo valiente Elías, lo fuerte que estaba, lo confiaba en Dios, impresionante. No le importó hacer ridículo, no le importó, porque la otra era que también lo podían haber matado a él. O sea, si Dios no lo respondía, tenía gran confianza en la fidelidad de Dios, que sabía que él iba a responder. Y entonces, fíjate lo que pasó en el capítulo 19 a partir del versículo 2 y 3. Jezabel dice que lo va a matar por haber asesinado a sus profetas. Déjame leértelo. Acompáñame con tu Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 2 dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Y entonces, versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a verse a una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente. Fíjate, este hombre valiente, a través de una voz de Jezabel,
yo. Y es que seguramente Jezabel era colombiana. Esto es colombiana. Da miedo, ¿no? Cuando habla la mujer a veces da miedo, no sabemos qué puede pasar. Y entonces así salió Elías. Y entonces Elías empieza a quejarse. Ojo que estamos intentando entender lo que dicen esas escrituras, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. Entonces Elías sale huyendo, y en el versículo 10 al 18, déjame empezarte a parafrasear porque son muchos versículos. Dios le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le contesta: Señor, yo te he servido con gran gozo, he servido al Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel rompió tu pacto contigo. Acuérdate de eso. Rompió el pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Y ahora buscan para matarme a mí también. Es decir, Elías se sentía como la última Coca-Cola del desierto. No sé si tú te has sentido así súper espiritual y que dices: Señor, no hay nadie espiritual. Señor, ¿con quién me junto? No, Dios me dices que tenga amigos espirituales, pero no tenemos amigos. Y entre todos nosotros, yo a ti, iglesia, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ¿sabes qué? Tal hermano es parte de ese pueblo, ese pueblo escogido por Dios. Tal hermano, puedo tener comunión con Dios, me puedo sentir no solo con esta amistad de este hermano. Yo sé que ama al Señor, yo sé que le puedo pedir un consejo, yo sé que ese hermano me puede animar, exhortar. Nos hace muchísima falta, iglesia, tener amistades cristianas. Bueno, Elías decía que no había nada. Y entonces el Señor le dice: sal y ponte delante de las montañas. Y entonces te acordarás de este pasaje, porque dice: mientras estaba ahí de pie, el Señor pasó, y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan fuerte que las rocas aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste, y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nisi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Azafat, de la tierra de Abel Meola, para que tome lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, versículo 18, dice así: preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios tiene un remanente. Vamos al versículo 5 y 6 de Romanos 11. Ahí adelantito. La siguiente, Samuel. Quiero que veas dos cosas en este versículo. Dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y aunque parece un trabalenguas, es más, no conozco a alguien que se sepa este versículo, siéndote bien honesto. No sé si sea porque parece trabalenguas, ¿no? Solamente sí conozco a muchos que no sabemos fracciones, ¿no? Cuando es por gracia, no es por obras, es lo que decimos. Pero así, dice: si por gracia, ya no es obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Quién se lo aprendió? Está medio difícil. Bueno, y la idea de Pablo no es enredarnos, ¿no? Con esto quiero que vayamos a Romanos. Bueno, primero, remanente. Hay un remanente, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo
en Romanos 9, 27 y 29. No recuerdo si lo tengo ahí. Si no, acompáñame con tu escritura. Romanos 9, 27 y 29. Dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Dios siempre ha guardado a su pueblo dentro de su pueblo. Yo espero que tú y yo seamos ese remanente. ¿Te acuerdas cómo va a acabar la iglesia? Empecé a hablar, ¿te acuerdas del ministerio de Elías? ¿Cómo empezó? En medio de la apostasía. Cuando todo el pueblo de Dios, ese pueblo escogido por Dios, del cual son las promesas, del cual todo lo que dijimos anteriormente, ¿qué hizo? Se encontró en medio de la apostasía. Bueno, nosotros esperamos que seamos ese remanente en medio de la apostasía, porque la iglesia lamentablemente va a acabar, el tiempo de la iglesia va a acabar con la apostasía. ¿Te acuerdas del último mensaje de la iglesia? ¿En dónde está? En Apocalipsis, ¿sí? El mensaje a las 7 iglesias. Y no es raro, el mensaje de 5 iglesias es esto: arrepiéntete. Ese fue el último mensaje de la iglesia: arrepiéntete. Y lamentablemente la iglesia también va a quedar en apostasía. Hoy, como cristianos, fíjense, algo que yo recuerdo cuando estaba más chavo, hace algunos ayeres. Recuerdo que cuando yo llegué a Querétaro, como a la edad de los 2 años, ya tiene un rato, que por cierto, creo que casi no hay queretanos aquí, ¿o sí? ¿Habrá alguien queretano? Excelente. Habemos 3, 4 queretanos. Yo me cuento porque ya tengo 39 años aquí, 38 años aquí en Querétaro, ¿no? Entonces ya soy queretano. Pero cuando yo tenía como 6 años, para mí me daba mucha alegría y nervios, porque yo veía a algunas personas así con su Biblia, o bueno, yo los veía así con un libro, ¿no? Yo estaba chavito y decía, no manches, ¿es una Biblia? ¿Será cristiano? ¡Wow, sí es cristiano! Y me daba una alegría. ¿Te acuerdas? Los que somos de aquí, de Querétaro, ¿te acuerdas de esos momentos? Qué gusto daba saber que esa persona era cristiana, y eran contaditos. Hoy, lamentablemente, muchas veces hasta da vergüenza decir que somos cristianos por nuestra conducta. Muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra conducta. Bien, entonces, en resumen, este versículo, vamos a regresarle tantito, el versículo 5 y 6, que dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia; si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ok, en resumen, para que nos quede bien claro. O sea, que si te lo regalaron, ¿qué es la gracia? ¿Sí? Es recibir algo algo bueno, recibir algo bueno que no lo mereces. A veces que nos quedamos con esto, recibir algo que no mereces. Y yo digo, no, hay que decirlo bien. Digo, porque de repente te dan un golpe y no lo mereces, y eso no es gracia, ¿no? Es recibir algo bueno que no mereces. Eso es gracia. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando la gracia llegó a tu vida? Qué importante es mantener fresca la gracia. ¿Te acuerdas tu conversión? ¿Te acuerdas cómo el Señor te alcanzó? ¿Te acuerdas cómo fuiste, qué palabras dijiste cuando aceptaste a Cristo? Y lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, se nos empieza a olvidar un poquito esa gracia que recibimos. Y es muy, demasiado importante que podamos entender qué es la gracia y que nunca se nos olvide.
Dice así Romanos 9, 15 y 16. Vamos a dar la siguiente, por favor. Una de las expresiones, digamos, de gracia que hemos visto en Romanos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Alguno de nosotros con sinceridad se ha ganado el perdón de Cristo? ¿Hemos hecho algo? No. Definitivamente no. Es más, al contrario, ¿cuántos de nosotros hemos pisoteado la gracia? Muchas veces, y cuántas veces hemos abusado de esa gracia. Es impresionante. Romanos 9:8 dice así: esto es, no a los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Grábate ese versículo porque al final quiero que reflexionemos en algo, ¿no? Y la pregunta va a ser si somos hijos o no somos hijos. Grábate ese versículo, ¿ok? Hay una promesa. ¿Qué promesa? ¿Se acuerdan de la promesa de Abraham, de Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Vamos a avanzar rápido. Romanos 11, 7 y 8. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es un versículo bastante fuerte. De hecho, a partir del 7, 8, 9, 10 y 11 se pone algo muy fuerte, pero no perdamos de vista que son argumentos para desechar el pensamiento de que Dios ha desechado a Israel. Y a pesar de esto, estas palabras son para Israel. Y a mí me asombra cómo Pablo es que usa estos argumentos para demostrar que no, de ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Entonces, ¿qué buscaba Israel? Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que busca Israel? Estoy hablando de Israel, de la nación que está ahí en Medio Oriente, rodeada de sus enemigos, el que tiene misiles apuntando. ¿Sí? ¿Qué busca Israel el día de hoy? Al Mesías, exactamente. Siguen esperando al Mesías. Y no sé si se te viene a la mente, pero rechazaron la gracia. Y por el hecho de haber rechazado la gracia, dice que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso lo dice en Deuteronomio 29:4 y en Isaías 29:10. No lo vamos a leer, pero está exactamente igual. Mira, lo que sí vamos a leer, y acompáñame con tu Biblia, Mateo 13. No lo tengo ahí, ¿eh? Bueno, sí tengo la parte más importante. Mateo 13, de 10 al 15. Te lo voy a decir, te lo voy a leer. Entonces sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Cuando está hablando ¿en dónde estaba Jesús hablando? ¿Se acuerdan? ¿En qué país? En Israel, ¿cierto? Y entonces les decía: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús les dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Grábate eso. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Una vez más. Pero los que no escuchan, los que no escuchamos, se nos va a quitar aún lo poco que entendamos. Por eso es que Jesús usaba las parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Espero que no te estés identificando. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Saben por qué pasa eso?
porque rechazaron la gracia. No me voy a adelantar. Tengo mucho que hablarte de la gracia. Tengo mucho que hablarte también del rechazo de la gracia. Pero déjame terminar un poquito los versículos 9 y 10. Vamos a seguir. Otro testigo o otro argumento para desechar el pensamiento de que Dios ha desechado a Israel va a usar a David, precisamente en un salmo. Vamos a leer Romanos 9, 10 y 11. Dice así: y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda. ¿Hasta cuándo? Se los voy a leer en otra traducción. Una traducción viviente dice así. No sé si lo tengo. Sí, lo tengo. ¿Lo puedes? Ahí me. Dice: también David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa. Grábate eso. Mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Te das cuenta el juicio tan impresionante para las personas que rechazan la gracia de Dios? ¿Se acuerdan? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro dice: mas vosotros sois el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame cerrar con esto. Vamos a darle la siguiente. Una más. Este es en el Salmo. Regresa el tantito. Este es el Salmo. Si lo quieres leer completo, es un Salmo mesiánico. Y vas a poder hablar un poquito más lo que decía David, o a lo que se refería Pablo cuando hablaba tocante a David. ¿Una más? Bien. Sí, ya con eso terminé el mensaje prácticamente. Pero hay algo, iglesia. Mira, aquí en Calvary amamos leer las escrituras de verso a verso. Amamos que el Señor nos hable y queremos interpretarlas de la manera más correcta posible. Y mientras estaba tratando de entender las escrituras, llegaban a mi mente muchos versículos y de alguna manera yo sentía de parte de Dios decirte esto. Mira, están los 5 argumentos para desechar el pensamiento de que Dios ha desechado a Israel. Si tú crees que Dios ha desechado a Israel, no lo ha desechado, ¿sí? Uno de ellos es Pablo mismo, el otro es el pueblo de Dios, es decir, Israel. Después Pablo empieza a hablar de Elías, habla de una gracia, y de una gracia de que hemos sido escogidos, no porque tengamos algo especial, ¿sabes por qué? Sino que tenemos un Dios especial. Por eso es que Dios nos ha escogido, porque tenemos un Dios especial, ni tú ni yo somos especiales. También nos habla de David y al final eso está muy fuerte lo que dice, que nos va a dar la espalda para siempre. Con esto termino. Efesios, me refiero a los últimos, son estos últimos 10 minutos con los que voy a terminar, ¿vale? Así que, fíjense, muchas veces mi papá hace esto. ¿Y eso qué significa? Despierta, ¿ok? Sí, ya llevo 40 minutos. Eso es despierta, ¿vale? Porque esto es de parte de Dios lo que te quiero decir, entre otras cosas. Efesios 4:5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te repito, únicamente por la voluntad de Dios, tú y yo, es que hemos adquirido esa gracia. Ahora, ¿no te puse ninguna diapositiva?
porque quiero que me pongas atención. Iglesia, te lo digo en serio y te lo digo con temor de Dios, primeramente a mí. Sí, porque déjame confesarte que yo fui quebrantado cuando estaba estudiando la palabra. Y una de las cosas era, examínate si eres hijo. Y hoy la invitación es que te examines si eres hijo. Como te decía hace un momento, más a todos los que le recibieron. Pero también los demonios creen y tiemblan. Si tú has creído, bueno, los demonios también creen. La diferencia es que ellos, los que somos hijos de Dios, escuchamos su voz. Dice Romanos 10:16, que lo leímos semanas atrás. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Romanos 10:21, que era con el que empecé. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pregunta, iglesia, y séme bien honesto. Y delante de Dios quiero que seas bien honesto. Y como testigo quiero que levantes tu mano. Si tú, iglesia, has orado por escuchar la voluntad de Dios y quieres escuchar la voluntad de Dios, como testigo, levanta tu mano si tú quieres escuchar la voluntad de Dios. ¿Sí? Ojo, iglesia, ojo con lo que acabamos de decir. ¿Sabes por qué? Muchas veces todos queremos conocer la voluntad de Dios. Cuando dices, Señor, ¿la dejo o no la dejo? ¿Sí? Estando en una relación que no debe estar. Señor, ¿me meto en una deuda o no me meto en una deuda? Y entonces el Señor habla. Y todos como iglesia queremos escuchar la voluntad de Dios. El problema, ¿sabes cuál es? Que no queremos hacer la voluntad de Dios. Y si hoy yo estoy seguro que sí, que habemos más de uno, que queremos conocer la voluntad y que oramos: Señor, muéstrame tu voluntad, Dios. ¿Sabes por qué no te muestra a veces Dios la voluntad? ¿Sí? Porque Dios sabe que no lo estás buscando. Porque Dios sabe que estás buscando la voluntad propia para darte gusto. Y ¡pum!, cuando Dios te habla, te azotas y dices: no, Señor, espérame, no me la quites, déjame intentar convertirla. Déjame intentar convertirlo, Dios, aguántame tantito, por favor, que me den el crédito para endrogarme con algo que no puedo pagar. Cuando la voluntad de Dios es otra cosa. Dios es bien claro. Salmo 23, ¿quién se lo sabe? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y es un salmo tan hermoso y que uno recita tan bonito, pero tan hermoso. Sí. Pero déjame decirte algo. Ese salmo está hablando de quién. ¿De quién habla ese salmo? Del pastor, ¿cierto? El Señor es mi pastor. Y va enfocado a los beneficios de que nuestro Señor Cristo sea nuestro pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. El problema es este, iglesia. ¿Tú eres su oveja? Una característica para que nos demos cuenta si somos ovejas. ¿Las ovejas qué hacen? Escuchan la voz. Es impresionante, y de hecho hay videos cuando un pastor, estoy hablando de la vida real, y con ovejas que hacen el pastor está en las ovejas y hay mucha gente en los videos, y entonces una persona les grita: venga, ¿no? Y no vienen las ovejas. Pero entonces llega el pastor y les hace un sonido, no sé cuál es, y entonces todas las ovejas saben que es su pastor y voltean y corren hacia el pastor. Es impresionante. Bueno, mira, lo digo para mí. Yo no tengo derecho ni siquiera a pensar en las bendiciones y los beneficios del Salmo 23 si primero no hago a Jesús mi pastor. Y la única forma de hacer de que Jesús sea mi pastor es escuchando su voz. Dice Salmo 95, del 7 al 11: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Iglesia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Ok? Mira, una de las cosas que cambió mi vida
fuertemente, grandemente. Una vez escuché a un hermano, yo ya era cristiano, sí, yo creo que como muchos de nosotros, y no sé si te vas a identificar con esto. Decía, me volteó a ver y me dijo, necesitas tener un encuentro con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes necesiten tener un encuentro con Cristo o hablar, a tomar en serio a Dios, pero déjame decirte qué pasa cuando tenemos un encuentro con Cristo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, sí o sí no puedes ser el mismo. Así es como te vas a dar cuenta que realmente eres hijo de Dios. La invitación hoy, iglesia, es a reconciliarnos con Dios. Mira, leíamos el texto que decía, los demás fueron endurecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos rechazar o aceptar la gracia de Dios, pero hay una retribución. Y al principio de la carta de Romanos 1 dice así, 26 y 28: por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la silla unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando que te reconcilies con Dios, es en serio, porque no sea que te pase como Israel. Mira, lo peor que te puede pasar en tu vida, dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que Dios te abandone. Es lo peor que te puede pasar. Te va a hablar una vez y otra vez y otra vez. Y lo peor que te puede pasar es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Tú ya no tienes remedio. Acuérdate que tenemos algo que se llama libre albedrío. Y cuando Dios sabe que ya no hay forma de que tú cambies, mira, Dios hasta te empuja. ¿Sí? Dios abandona a los que rechazan su gracia. Y te voy a poner un ejemplo. La paga del pecado, ¿qué es? Para que lo entendamos. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, la paga de ese rechazo de la gracia es que Dios nos abandona. La paga del pecado es muerte. La muerte significa pasar una eternidad lejos de Dios. Es lo peor que te puede pasar. Así que, iglesia, vamos a orar. Ya con esto termino. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia merecida, Señor. Padre, queremos rogarte para que cada uno de nosotros nos examine, Señor. Nos ayudes a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a no rechazar esa gracia, Señor. No queremos estar lejos de ti, Dios. Padre, si aquí hay alguno entre tu pueblo que necesita reconciliarse contigo, ruego en el nombre de Jesús, para que nos reconcilies contigo, Señor. Es tiempo de que te tomemos en serio, Señor. Es tiempo de que de verdad te amemos, Señor. Sin duda, queremos que la misericordia y tu favor nos sigan todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a escuchar tu voz, pero principalmente ayúdanos a atenderla, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar ya nuestro servicio en esta noche y quiero que participemos del privilegio de dar para